Bien, buenas tardes aquí en Roma a todos, buenos días por allá en Perú, en Latinoamérica, donde estén escuchando esta catequesis que haremos en este día. Ayer hemos hablado un poco de este anuncio, de la buena noticia, de lo que Cristo quiere hacer en la vida del hombre, cómo quiere sacarlo, el Padre ha entregado a su Hijo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, una vida eterna, una vida que, digamos, no es una promesa en el sentido de una promesa efímera como el demonio la hizo pensar desde el Génesis, ¿no? Dice, no, es que Dios no quiere que tú seas Dios, Dios no quiere que tú lleves tu vida, Dios te limita. Pero nos damos cuenta luego de que al final esta promesa de felicidad o de eternidad no ha sido así, sino al contrario, lo que ha sido es una promesa efímera, porque de un momento a otro se ha ido. Y más aún lo vemos ahora, ¿no? Nos decían, teniendo plata vas a ser feliz. Pues mira, hay gente que siendo millonarios, siendo personajes famosos y todo, han muerto por este coronavirus y tenían dinero y tenían fama y supuestamente eso es lo que nos ha dicho el mundo que nos iba a dar la felicidad. Eh, pero como entonces al final se ha derrumbado esto que nos ha dicho el mundo y entonces en cambio nosotros hemos proclamado una palabra en la cual Dios ha prometido la vida para el hombre y la vida eterna y la ha cumplido en la cruz, no solamente en el sacrificio de la cruz sino también en la resurrección. Es por ello que hoy uno puede pensar, no, bueno, este cura está hablando y dice cosas y claro, porque lo ha estudiado y trata de convencernos y como nosotros no sabemos y maneja teología, maneja un poco de filosofía, pero la palabra es palabra de Dios. Es por ello que ahora veremos dos querigmas, o sea, dos anuncios como el que yo he hecho ayer, también Pedro y Pablo han anunciado esta palabra. Dos de los apóstoles cabezas de la iglesia han anunciado. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva en su esencia y hasta hoy es evangelizadora. No es la que espera, es aquella que sale a evangelizar. Es por ello que ante este tiempo hemos visto que la iglesia de alguna manera ha recuperado este vigor, porque viendo que la gente no podía asistir a los templos, entonces lo que han hecho es salir y tratar de encontrarlos. ¿Por medio de qué? Por medio de justamente lo que aprovechamos hoy, el internet, las transmisiones en vivo, el Facebook, el YouTube, todas estas cosas que nos da la posibilidad de acercarnos. Y hemos acercado la Eucaristía, hemos acercado ahora la predicación, hemos acercado las oraciones de la iglesia, hemos acercado el Santo Rosario. Pero esto ¿con qué fin? No con un fin de hacer la vida simple del hombre y decir, bueno, como ya tengo la misa, pues la veo, entonces ya no tengo que estar yendo hasta allá y cuando pase la cuarentena va a ser igual porque vale lo mismo. No, lo que hemos hecho es ir a la búsqueda del hombre para nuevamente darle, sentido a su esperanza. O sea, que la vida no termina ahí, sino que tiene la esperanza de encontrarse con Cristo. Y este Cristo lo está esperando en la iglesia. Y por eso este anuncio, ¿no? Ese anuncio es el anuncio real, el anuncio que salva y que ha salvado, y por eso los apóstoles lo han hecho, lo hemos hecho nosotros hoy, lo haremos mañana, porque esta palabra, como es palabra de Dios, se manifiesta en cada tiempo. Tiene un hoy, tiene un encuentro contigo personal, porque la situación tuya existencial no es la misma de aquellos a los que, por ejemplo, escucharemos les habla Pedro o les habla Pablo, o les hablaron, no sé, en la Edad Media, o les hablaron por allí en el año 1800, 1900, no lo sé. Entonces no es la misma realidad, y tampoco será la misma realidad a los que le hablen el 2100, el 2200. Entonces, hoy la palabra se hace actual porque es palabra de Dios, y esta palabra toca tu vida para hacerla actual. Si no, sería un mero relato histórico, una mera novela, pero se quedaría en ese ámbito. Por eso vamos a escuchar este querigma que hace Pedro, diremos alguna cosa en medio de él, pero lo más importante también es la esencia del mensaje. Lo primero, escuchar, que lo decíamos ayer, es difícil escuchar, y cuando nos leen la palabra mucho más, porque ayer de repente entre lo que yo hablaba, por ahí citaba una que otra cosa, entonces como que la gente más o menos, ¿no?, se mantenía atenta, pero ahora, claro, vamos a leer un poco más densamente la escritura, y entonces al final
Vamos a decir, oye, pero esto lee, ya me aburre y me canso y me salgo y me voy. O desconecto, incluso estando viendo, desconectas porque ya estás pensando en que tienes a alguien enfermo, estás pensando en que tu hijo salió y no llega, o que está trabajando. O sea, hoy escucha la palabra, centra la palabra de Dios, date cuenta de lo que Dios quiere para ti. Entonces, vamos a proclamar de los hechos de los apóstoles, dice. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Llama a la escucha, como lo hemos dicho, porque viene a anunciar esta buena noticia. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas y cuanto teméis a Dios, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, pues no era posible que quedase bajo el dominio de la muerte, porque dice de él David: Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la muerte, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda claridad cómo el patriarca David murió y fue sepultado. Y su tumba permanece entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono, un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Jesucristo, que ni fue abandonado en la muerte, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó. Resucitar, o sea, alguien que está muerto, ahora vuelve a la vida. Esa es la experiencia que ha tenido Cristo y la experiencia que anuncia el querigma, que puede ser tu experiencia, ¿no? Y después dice, de la cual nosotros somos testigos. Es muy importante para la iglesia el testimonio, o sea, el ser testigo, porque yo anuncio lo que es real. O sea, si no tengo certeza de esto, no lo anunciaría, no perdería el tiempo yo aquí. O sea, por anunciar una cosa que no es real o una cosa que me han vendido y me han dicho o me han pagado para hacerla, no. Es una cosa que es real y que yo le he visto en mi vida, y no solamente en la mía, sino en la vida de muchos hermanos, como el Señor ha cambiado sus vidas, ¿no? Gente que no creía en el matrimonio y al final ahora están casados, ¿no? En medio de los combates, sí, pero están ahí casados, tienen sus hijos. Algunos habían planificado la parejita que siempre dicen y ahora tienen 5, 6, 7 hijos. Algunos tenían su seguridad en su trabajo y han dicho, no, dejo mi trabajo, dejo todo para irme en misión a anunciar la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes que han entrado, que hemos entrado en hace tiempo? Y también podemos decirle sí al Señor, decirle sí a esta llamada. ¿Quién iba a pensar? Creo que ninguno iba a pensar que su hijo o que él mismo iba a ser cura o iba a ser monja. O sea, esto Dios lo hace, ¿por qué? Porque te encuentras con este Cristo, te encuentras con este amor, y ante este amor, o sea, ¿qué respuesta tiene? Dice después, más adelante, y exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís, ¿no? O sea, nosotros, se cumple esta profecía del libro de Joel que dice, ¿no?, que se profetizará, se anunciará, y por eso habla, no están estos borrachos, porque al final estaban hablando en las lenguas propias de aquellos que estaban allí. Entonces, este ser del Espíritu Santo que viene al hombre
lo que hace es anunciar, ¿no?, que estaban crucificando al Mesías, porque no podemos negar la verdad. Nosotros matamos a Cristo cuando lo rechazamos, cuando no aceptamos este perdón, y cuando pecamos lo estamos matando, y esa es una verdad que no podemos ocultar. Dice, pues sepa toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado, ¿no? Y sigue la lectura. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro, y espero que también nosotros, recién caigo en la cuenta de lo que hago, recién caigo en la cuenta del amor de Dios, de cómo es este Dios verdadero. De repente alguien nunca lo ha conocido o no tiene la experiencia de este Dios y dice, ¿qué hemos de hacer? O sea, le dicen a Pedro, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos aquellos que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Esto es lo que nosotros hemos anunciado. Cristo crucificado, un hombre en un momento histórico determinado, en un lugar de Nazaret, es el Mesías, el Salvador de todos los hombres. Este es el Señor, te lo presentamos hoy, es aquel que tiene poder para salvarte. Y este tiene la vida eterna, es el enviado de Dios para encontrarse contigo. Y por su muerte y resurrección ha salvado a todos los hombres de la tierra, sin distinción. Aquel incluso que lo rechaza, que se dice ateo, que se dice agnóstico, por él también ha muerto. Por aquel terrorista, por aquel narco, por aquel asesino, por aquel sicario, también ha muerto Cristo. Entonces es necesario que este hombre sepa que es heredero de esta promesa. Mientras no lo anunciemos, este hombre seguirá en el sufrimiento, seguirá en la muerte, seguirá en sus pecados, porque no tiene otra manera de vivir, no tiene otra esperanza en la vida. Es su proyecto de vida. Por eso necesita estos signos concretos de la iglesia, ¿no? Por eso San Pedro es testigo, no porque ha visto tanto la resurrección, o sea, si vamos al relato de la resurrección, ven el sepulcro vacío. No es que yo lo haya visto en el momento en que sale su alma, ¿no?, y entonces sale y se va al cielo y todos miramos ahí qué bien. No, no ha sido eso, pero el querigma consiste en la resurrección de un muerto, ¿no? Este querigma, aparte de esta resurrección, está en reconocer que este que ha resucitado es el Mesías. ¿Por qué? Porque reconociendo esto sabemos que tiene poder. Porque acuérdate que también hubo una resurrección de Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. En cambio Cristo ya no. Cristo está ahí, ha resucitado y con su resurrección ha ganado para el hombre esta vida nueva. Dice, en la misma escritura dice, la buena noticia no está solo en la resurrección, sino en que a este Jesús Dios lo ha exaltado, lo ha elevado, y por eso hemos celebrado la ascensión, que a veces la entendemos mal porque creemos simplemente que Jesús se va volando por los aires. Esto es una cosa más significativa, ya se veía en el Antiguo Testamento, este carro de Yahvé, no sé si alguna vez han escuchado. ¿Qué pasa? Que es una elevación, dice el profeta Ezequiel. Dios ha elevado a Jesús por encima de todo poder y potestad. O sea que este hombre que era inferior a los ángeles, Dios lo ha elevado por encima de todo, y con él a toda la humanidad, sobre toda dominación y potestad, y lo ha glorificado a la diestra del Padre. Entonces Dios hace una nueva creación en el hombre, ¿no? Imagínense que esto está lejos de aquel perfeccionismo que pensamos perfectos los católicos, y por eso nos escandalizamos cuando vemos un católico que hace cosas que de repente no están dentro de tu pensamiento, o te escandalizas con el clero que hizo esto. Es cierto, hay pecados, hay cosas que se deben juzgar, es cierto, pero, o sea, ¿por qué nos escandalizamos? Porque tenemos una idea de la perfección, y también como nosotros no somos perfectos, por eso es que no te acercas a la iglesia, por eso es que no quieres ir, porque dice, para estar así, ¿no?, prefiero que no. Y es por eso que también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pidió perdón, porque la iglesia a veces no es signo, y somos conscientes de ello. A veces no somos signo del amor de Dios, sea por nuestras pobrezas humanas, digo, de los curas, de las monjas, de los mismos cristianos, o sea también porque no tenemos este espíritu de Cristo, que estamos en un proceso porque la iglesia
No es que de un momento a otro ya tú llegas y te dice ya está, ya te has convertido, eres un hombre nuevo y listo, ahora puedes amar, puedes perdonar. No, la iglesia tiene un tiempo para contigo, por eso existen los grupos de la parroquia, por eso existen los sacramentos, por eso existe la dirección espiritual, por eso existe tantas cosas que la iglesia te da. Y el Señor ha querido salvar a los hombres por una palabra fortísima, la idiotez, la tontería de la predicación. Dios ha querido salvar al hombre por medio de eso. Y ahora vamos a leer un querigma de San Pablo, ¿no? Que también tiene, digamos, la misma estructura, pero, o sea, veamos la profundidad del querigma y cómo toca el corazón del hombre y busca una reacción de su parte. No esconderse como la reacción del Génesis, sino busca una reacción distinta. Dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles: Israelitas, y cuando teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto, y le sacó de ella con la fuerza de su brazo. ¿No? Acuérdate, Pablo, fariseo, conocedor de la ley, creía seguir un cristianismo que era el ideal, y al final Dios se encontró con él y hizo ver cuál es el ideal del cristianismo, que es distinto. Está hablando, Pablo, cuando hace este querigma, está hablando en la sinagoga, o sea, está hablándole a los hebreos, a aquellos que conocen estas tradiciones y conocen la escritura. Dice: y durante 40 años lo rodeó con cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia la tierra. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Durante 40 años depuso a éste y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este Dios, según lo había prometido, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Entonces, claro, la gente no le sonaba Jesús, qué raro, ¿no? Ante la proximidad de su venida, Juan Bautista predicó un bautismo de conversión para el perdón de los pecados a todo el pueblo. Y al final de su carrera, cuando le preguntaban, decía: yo no soy el que vosotros pensáis. Mirad que viene detrás de mí uno a quien no soy digno de desatar ni las correas de sus sandalias. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre vosotros temen a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Hoy a ti es enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, y sin hallar en él ningún motivo de muerte pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo referente a él, todo lo que estaba escrito, lo bajaron del madero y lo metieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea, y que ahora son testigos suyos ante todo el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso es lo que anuncia. Y la total justificación que no pudisteis obtener nunca por la ley de Moisés, la obtiene por él todo el que cree. O sea, lo dice alguien que vivió la ley de Moisés creyendo ser justificado por ella, queriendo vivir todos esos más de 700 preceptos para ser justificado por la ley, y se da cuenta que la verdadera justificación la ha obtenido en creer en la resurrección de Cristo. Esto es una realidad, y esta realidad es la que nosotros hoy, si la acogemos, el Señor actúa. ¿Por qué? Porque siempre el hombre necesita dialogar, existe un diálogo, y cuando no dialogas con Dios, pues dialogas con los ídolos, o en este caso con el ídolo primigenio que es el demonio. Por eso acuérdate, estábamos ayer hablando del Génesis, ahí hay un diálogo, está el diálogo de Eva y Adán con el demonio, con la serpiente, un diálogo de muerte, un diálogo en el cual la serpiente dice: entra el pecado en el mundo por la envidia, ¿no? Por la envidia del demonio, aquel que ya no tiene posibilidad de conversión,
aquel que ya no tiene posibilidad de redención a diferencia del hombre, a diferencia de nosotros. Por esa envidia es que entra el pecado en el mundo y entra la muerte. Y por ello es que le dice, en el diálogo, le dice, Dios no te ama. No es verdad que Dios te ama. Es mentira, Dios te limita. Dios no quiere que te realices como hombre. ¿No ves que estás allí metida en la iglesia de repente? Entonces, ¿qué puedes hacer? No puedes ni trabajar. Te ha dado un marido, un inútil, imagínate. Te ha dado una mujer que no sabe ni cocinar. Entonces, al final, tú dices, o sea, que ¿y este es el amor de Dios? Y te da 10 hijos y no tienes trabajo. No, o sea, este es el amor de Dios y te hace cura y te manda encima lejos de tu patria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o te manda, a uno lo mandan a una parroquia buena y a ti te mandan a la última parroquia del Cerrito X. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no te ama o Dios ama a uno más y al otro menos. Entonces, este es el diálogo que tiene originariamente y que nos condena, que es el diálogo con el demonio. Y como decía, tantos aspectos de este diálogo, una cosa que quisiera yo resaltar, que es que le hemos abierto el oído al demonio. Y todos los días lo mismo, si es que no dialogas con Dios. Porque después no es casualidad que aparezca otro diálogo, ¿no? El ángel Luzbel, en el Génesis, aparece dialogando con una mujer, Eva, madre de todos los vivientes, Eva, que representa no solamente una persona, sino toda la maternidad. Y entonces aparece otro ángel, ¿no? El ángel Gabriel, un ángel, ¿no? Que viene a anunciar una palabra también a otra mujer, a María, que también es entregada al pie de la cruz, al discípulo amado y a todos nosotros junto con él. Y le dice, ¿no? Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ¿no? O sea, él le saluda, Dios te salve María, ¿no? Ave o María. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que ante esto, como Eva ha usado su libertad, María también puede usar su libertad. Y entonces María no comprende esto, como a nosotros no comprendemos. O sea, ¿por qué Dios me ha llamado a mí? Porque a veces creo incluso que en la iglesia las cosas me van mal y antes me iban mejor, como dicen muchos. Entonces María no entiende, porque le dice, mira, vendrá el Espíritu Santo sobre ti y tú engendrarás al Salvador. Y María se queda y dice, pero ¿cómo es posible esto si no tengo marido, si no conozco a nadie? Encima estoy ya prometida con José. Y dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Pero Dios no la obliga, Dios no la fuerza. Dios respeta la libertad de María y entonces también respeta tu libertad. Y María dice, sí, hágase en mí según tu palabra. O sea, yo no sé lo que vas a hacer, yo no sé por qué me has llamado, yo no sé si estaba en medio de mis cosas, yo aquí bien tranquila, haciendo lo que tenía que hacer, cociendo, cocinando, no lo sé. Ya estoy prometida, ya mis proyectos estaban. Pero tú vienes y me dices que voy a ser la madre del Salvador. Pues que se haga según tu palabra, no según la mía. Ya es distinta la respuesta ante el Génesis. El Génesis es mi palabra la que privilegio. Es mi palabra, ¿no? O sea, yo soy el que necesito ser Dios. Y María dice, no, que sea la palabra de Dios en mí, no yo. Y entonces allí tenemos estos dos diálogos importantes en la Escritura. El diálogo con Luzbel, el diálogo con Dios mismo, el ángel Gabriel. Pero aparece un tercer diálogo, que es el diálogo de la iglesia con Dios, el diálogo tuyo con Dios. O sea, ¿realmente quieres tú acoger a este Dios? Porque ese diálogo ya no aparece en la Escritura, ese diálogo depende de ti, es una respuesta tuya, es una respuesta ante el encuentro con Dios, ante el diálogo. Tú le abres, dice el Cantar de los Cantares, le abres un espacio, una rendija, eso por donde entra la llave, ese pedacito pequeño que a las justas de repente te asomas. Ahora no tanto, porque antiguamente habían esas llaves que tenías como esa rendijita en la cual metías, ¿no?, la llave, y si metías el ojo veías adentro. Pues ese espacito, aunque más pequeño, el Señor entra por ahí si le dejas abierto. ¿Y qué es dejar abierto ese espacio? Es creer que Dios es Dios, que Dios es el Señor, lo que hemos predicado, que Dios es el Mesías.
Y sobre todo, ante este diálogo se te presenta una situación a ti personal. ¿Por qué decía las dos querigmas que hemos escuchado, ustedes han matado, ustedes lo han crucificado? ¿Por qué? Porque en el tercer diálogo aparece también una figura. Te dice, ¿a quién eliges hoy? Tú estás en ese pueblo. ¿A quién eliges hoy? ¿A Jesús? ¿A darle libertad a Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y entonces todos dicen, no, yo escogería a Jesús, porque Jesús ya sé quién es. Sí, pero no es tan fácil, porque Barrabás también representaba, digamos, esta idea del mesianismo. Jesús venía como Mesías, y la gente esperaba que este Mesías venciera al pueblo romano y lo liberara de la esclavitud externa, no la interna que tenía. Nadie se preocupaba de la esclavitud del pecado. Entonces Barrabás también representa lo mismo, pero él con la violencia. Entonces de repente tú al final dices, no, yo escojo a Cristo. No, pero es que Barrabás eres tú mismo. Representa de repente esta violencia que tienes, esta inconformidad que tienes de repente, no sé, de repente ante el padre que tienes, ante la mamá que has tenido, ¿no? Ante los hermanos, ante la situación familiar, ante la situación de pobreza que has vivido, o de repente también ante la situación de abundancia, porque eso también ha creado en ti un ser que de repente tenías todo, o eras hijo único, o de repente por darte todo tus padres ni siquiera te han dado afecto y cariño. Entonces ante esta realidad, tú dices, no, yo escojo a Cristo. No, estás escogiendo a Barrabás. ¿Por qué? Claro, porque Barrabás representa todo lo que se revela, o sea, todo lo que se impone, todo lo que se lucha, ¿no? Y Cristo ha mostrado lo contrario, como cordero, dice Isaías, como cordero que se deja inmolar, que ni se resiste, ha ido a la cruz y se ha entregado. Ahora este espíritu, no sé si tú lo vas a acoger, si está en ti, porque el espíritu viene, de nosotros no va a salir, no está en nuestra naturaleza, de nosotros va a salir escoger siempre a Barrabás, pero Cristo viene con un espíritu nuevo a darte ese espíritu del siervo de Yahvé que él lo tenía, a dártelo a ti, que eres uno que está llamado a ser cristiano y a dar la vida por el otro. Ahora, ¿quieres este espíritu? O tu respuesta será la de Eva, privilegiar, o tu respuesta será Barrabás, escoger la violencia, escoger mi pensamiento, escoger este hombre que de alguna manera representa mi ideal de vida, o a Cristo que aparecía ahí, que dice uno de los cantos del siervo de Yahvé de Isaías, dice, tan desfigurado que lo habían golpeado tanto que ni parecía hombre, no, la gente no quería ni verlo, o sea, lo miraban y lo miraban ensangrentado todo, y estaba Barrabás al lado, que agitaba a la gente diciéndole, vamos a obtener, ¿no?, lo que queremos, la justicia, el ser justiciero que llevamos de repente. Entonces hoy la palabra es bien clara, o sea, ¿con quién quieres dialogar? O sea, ¿quién va a entrar en tu vida? ¿Quién te va a renovar? O sea, pero ya hasta ahora, o sea, has probado tantas cosas, creo yo. O sea, has encontrado la vida allí, o sea, ¿eres feliz? Si tú eres feliz, entonces pues apaga esta transmisión, no tienes que seguirla viendo, porque Dios ya te ha dado la felicidad supuestamente. ¿Eres feliz con el dinero, con tu empresa, con tu trabajo? Pues muy bien, allí será tu felicidad, pero te aseguro de que esa pasará, ¿no? Es que yo soy feliz en mi profesión, sí, pero mañana te jubilan. ¿Y qué queda? No es que yo soy feliz en mi matrimonio y todo, y al final esto. Sí, pero al final mañana tu esposa de repente le da una enfermedad incurable, o le da un cáncer. ¿Y qué quiere decir? ¿Que por eso tu matrimonio es una desgracia? ¿No? O tu hijo que tanto has querido y todo eso, al final tu hija termina embarazada sin casarse. O tu hijo se mete a las drogas, al alcohol. O sea, ¿qué quiere decir? Que y eso tienes plata, y eso que tienes trabajo, y eso tantas cosas, esa situación no la sabes manejar. ¿Por qué? Porque escapa de tus manos, porque el ser de Dios que nos da en Jesucristo es este ser que ama al otro tal como es. Cristo en ningún momento nos ha rechazado, no te ha dicho tienes que cambiar, tienes que modelarte a la iglesia, tienes que ser, no te ha dicho eso, sino te ha dicho, venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, que yo los aliviaré. Hoy yo sé que tú tienes una carga, la carga de la infelicidad, la carga de la insatisfacción, la carga de la alienación que te mete este mundo. Y ante esta carga Dios puede salvarte, puede darte una vida nueva.
Ahora, el punto es que dialogues con Él. Por eso es que ese tiempo, ya a puertas de Pentecostés, invitamos a que puedas dialogar con Dios, a que puedas decirle, Señor, mi vida ha sido una desgracia. Si lo ves, ¿no? O sea, y no entiendo por qué ahora me llamas. ¿Por qué quieres darme una vida nueva? ¿Qué méritos he hecho yo? Pues no has hecho nada. Los únicos méritos que tenemos es la sangre de Cristo. Y por este amor es que Cristo te concede esta gracia de acercarte a Él, de dialogar con Él, de poder elegir a Él, porque eligiendo a Cristo, si seguimos a Él, acuérdate de este que le ayuda a cargar la cruz, ¿no? O sea, va Cristo con Él, o sea, al final Cristo es crucificado, pero va el otro, Simón de Cirene, va con la cruz. También nosotros iremos por esta pasión, o sea, nadie te dice que aquí la vida va a cambiar y va a ser todo belleza, no. Lo que sí te garantizo es que la vida tendrá un sentido nuevo. Tanto el tener dinero como no tenerlo, el tener una profesión como no tenerla, el ser casado como no serlo, el tener hijos como no tenerlos, tendrá un sentido nuevo porque Dios te ilumina. Dios te da, como decía la vez pasada en la catequesis, unas gafas de la fe, unas gafas en las cuales si no tienes las gafas ves borroso, no ves bien las cosas, no puedes leer, pero si las pones, ya te han hecho la medida, ya todo esto lo hace Dios contigo en el diálogo, te hace ver y dices, hombre, entonces al final esto tiene un sentido. Dice la misma escritura, María guardaba estas cosas que no entendía en su corazón y luego Dios las ha iluminado, pues de repente ese es nuestro problema hoy. Hay muchas cosas que no tienes iluminadas, que no las entiendes, que no entiendes por qué tus padres te abandonaron, que no entiendes por qué no tienes padres si vives con tu abuela o con tu abuelo, que no entiendes por qué tu padre, tan buena persona y esto, ha muerto por el coronavirus, no entiendes por qué algunos todavía están trabajando y tú te has quedado sin trabajo, no entiendes nada. Entonces ante esto, hoy viene la luz de la fe y pone ante ti, ¿a quién escoges? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿No? La justicia de este mundo, Barrabás, o a Cristo, la justicia eterna que es por justicia nuestro el cielo. Esto es lo que nos pertenece la vida eterna por justicia. ¿Por qué? Porque el justo ha sido crucificado por nosotros, por nuestras injusticias, pero teniendo esta garantía, entonces Dios nos da lo que en justicia merecemos, que es la vida eterna, la resurrección y salir de la muerte. Por eso acojamos hoy este don de Dios. Es como, o sea, se te da a escoger y tú escoges lo peor, ¿no? Imagínate, no te ponen ahí la misma imagen que el Evangelio, te ponen un lomo saltado y al costado te ponen unas piedras para comer y tú eliges las piedras, eliges o migajas, ¿no? Que te da el demonio. Una migajita, te doy un poquito de platita, ya, chao iglesia, trabaja domingo. ¿Qué interesa la misa? No pasa nada. Trabajo el domingo. No, ¿qué interesa a tu grupo? Es lo de menos. Si la gente ahí todos son hipócritas, da igual. ¿No? Entonces ahora privilegio mi trabajo, privilegio esto. Tu esposa, da igual, total, si no se entera de que le engañas, no pasa nada, no pasa nada. Tú eres feliz y ella sigue siendo feliz en su engaño. O sea, al final el demonio te da situaciones que te hacen feliz de un momento, una felicidad de un momento, y vivimos así, mendigando felicidad, mendigando estas cosas, y no te das cuenta que hay uno que es la felicidad plena, que te puede dar la plenitud de la vida eternamente, y este es Cristo. Y te lo digo por experiencia propia, no es que te estoy, no, porque tú eres cura, no, porque antes de serlo ya el Señor se había encontrado conmigo y le había dado un sentido a mi existencia, siendo adolescente. Mucha gente pensaba, ¿no? No querían entrar a la iglesia porque dice, la iglesia están los viejos, no, a mí me va a quitar mi juventud, me va a prohibir cosas. Y al contrario, yo he vivido la mejor de la adolescencia y la juventud en la iglesia. ¿Y por qué? Porque he creído que Dios realmente podía llevar a mi vida. Aunque me he resistido, aunque me he rebelado, aunque he ido, aunque he venido, aunque he pecado, todo eso, Dios no se ha fijado en eso, sino Él ha sido fiel a su promesa. Y ha dicho, yo te he elegido a ti. Yo no sabía que era para cura. Yo pensé que me había elegido para estar en la iglesia como cualquiera que está en el coro o que está en su grupo X o lo que sea. Entonces ante ello dije, bueno, pues trataré de ser una buena persona, trabajaré honradamente, me casaré, viviré sin engañar a mi esposa, con mis hijos, o una buena casa y todo eso. Y hacía todo en función a ello. Pero al final Dios
dijo, te he elegido para otra cosa especial. Así como las tribus, aparece una tribu que era dedicada al servicio de Dios, la tribu de Leví, los sacerdotes, pues al final también me dice, tú también eres parte de la iglesia, pero yo te he elegido para un ministerio en especial, ¿no? Al cual también, así como decirle sí de María, se sentía así, ¿cómo es posible que yo sea la madre del Señor? Yo también decía, ¿cómo es posible que yo sea cura? Conociendo a mis amigos, me conocen, alguno que estará siguiendo la transmisión, los amigos del barrio, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, hasta los mismos del seminario, y que ya somos curas algunos, nos conocemos, nuestras debilidades, nuestras rebeldías, aquellos momentos en los cuales hemos querido tirar todo por la borda y hacer nuestra voluntad. Y Dios aún así nos ha amado, es el único, ¿no? Yo no sé si existe alguien que cuando tú lo rechazas, que cuando tú le haces el mal, te ama aún. Ni siquiera creo que tu esposo o tu esposa. Porque cuando tú no le das la plata completa del sueldo, ya te rechaza. No quiere tener relaciones de repente contigo. O tus hijos, ¿no? Cuando tú te sacas la mugre, como dicen los padres, ¿no? Y al final los hijos vienen y repiten el año. No sé si los amas. Es verdad, lo aceptarás todo, pero al final, ¿qué sale de ti? En cambio, Cristo no dice nada. Como cordero, mudo, va al matadero y se dona por ti, porque te conoce, porque sabe de lo que somos capaces y de lo que somos incapaces. Por eso, hoy espero que este anuncio, estos dos anuncios, mañana concluiremos, ¿no? Un poco presentando lo que es la iglesia, porque la iglesia, tenemos que saber qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia, porque tú me dirás, ya Padre ha venido diciendo, me ha iluminado ya quién es Dios, quién soy yo, que no sabía bien el sentido de mi vida. Ahora viene y me anuncia este querigma y veo el querigma cumplido en la escritura, porque hay personas que lo han dicho y que son testigos de, muy bien, pero ahora, ¿y dónde recalo? ¿Dónde puedo acercarme a vivir esto que usted me dice? Pues en la iglesia. Y por eso tenemos que presentarte la iglesia, pero la iglesia verdadera, no aquella iglesia, así como hemos desmontado todos los conceptos, la iglesia que ha pensado el Concilio Vaticano II, la iglesia que es la salvación del hombre. Eso es lo que se presentará el día de mañana. Y, claro, concluiremos la semana con este Pentecostés, que es justamente, algunos exégetas dicen otra cosa, y algunos teólogos, pero es el nacimiento de la iglesia. Junto con María y los apóstoles, Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, y de repente es para nosotros el nacimiento de una vida nueva. No solamente a aquellos que de repente ya estaban lejos de la iglesia y retornan, sino a aquellos que estamos en ella y que no vivimos según lo que Dios quiere. Aún siendo cura, aún siendo monja, aún siendo familia, aún habiéndote ido de repente fuera de tu país a anunciar la palabra a otro, puede ser que no lleves el Espíritu de Dios. Y por eso este Espíritu Santo viene a renovar la iglesia y a renovarte a ti y a darte un nuevo caminar a partir de ahora. Entonces pidamos al Señor que nos conceda esta gracia y te lo pedimos con la oración que Él nos enseñó y nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santa, también elevamos nuestras oraciones a ti, pidiéndote nos concedas decirle sí al Señor, aún sin mirarnos a nosotros mismos, sino mirar la obra que Él hará con cada uno de nosotros. Y rezamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz.